Historias, mundos. En órbita. En órbita. ¿Listo? No, bueno. Uy, empezamos. Arrancó la cosa. A mí me pasa con usted algo, Cecitar, y es como lo que decían en Goku. Siento tu kid, siento tu power, siento tu poder, Cecitar. Qué privilegio, qué placer, qué regalito, qué bueno, qué cuca, como decimos nosotros, que usted esté aquí, compartiéndonos su caminito, su vida y sobre todo esa sonrisa que es pegajosa, esa carcajada que es, mejor dicho, se reconoce, es inigualable, se sabe quién la tiene, quién la da y cuando sale, por qué sale. Cecitar, welcome, beautiful man. Welcome and orbits. En órbita. Aquí vamos a estar los dos moviéndonos frente a un solo centro, el amor. El amor. Y así como usted lo dice, yo porque es que yo para poder decir algo tengo que hablar mucho. Yo soy igual. Las palabras salen, afloran así, sin mucho esfuerzo, pues porque es lo que se está sintiendo en el corazón, ¿sí? Bienvenido, Cecitar, y cuéntele bien a este despacho. ¿Usted quién es? ¿De dónde viene y por qué está aquí? Bueno, Motatico, pues sí, en órbita. Gracias. Qué honor, qué bacano estar aquí. Qué alegría. Es hasta difícil, hasta difícil venir. Cuando venía para acá, yo venía, uno como que se siente importante. Dice, qué nota, me van a entrevistar, ¿cierto? Pero también hay veces ese sentirse tan importante, a veces lo hace a uno irse para otro lado. Ya. Entonces, hermano, no. Carcajada, primero de todo, lo de carcajada, sí. Definitivamente, mi carcajada es como que uno de mis símbolos de reconocimiento. Es como me reconoce la gente, la carcajada, aparte de la nariz y las orejas. que definitivamente y lo más simpático de esta nariz, no huelo nada y estas orejotas no. Que son sordos. Ahorita organizándonos era, vea muchachos, yo necesito que usted me siente al lado derecho mío porque yo por no lo escucho bien. Pero realmente lo que sí tiene usted es que siente mucho. Usted tal vez por la nariz a veces el olfato está ahí un poquito, pero usted ha estado oliendo las cosas más bellas que puede oler una nariz y ha sentido y eso le ha llegado al corazón. Y las más horribles también. Y bueno, de eso vamos a hablar, sí. De la experiencia de la vida, que es ese mismo caminito. Hay un tema ahí con lo de la carcajada que nadie me cree, Motatico. ¿Qué es? Yo era hasta una etapa de la vida, como hasta los 45 años, era un ser apagado. Yo no me reía carcajadas, yo no hablaba, era callado. Yo recuerdo en la universidad ya de 25 años, ¿cierto? Y más bien le ponía harto cuidado al profesor para no tener que levantar la mano a preguntar. Me sonrojaba. Venga, a los 25 años. Hermano, nadie me cree eso. No, pues ¿quién le va a creer? Pero entonces hagámoslo así, que está muy chévere. Cojamos eso por etapas y pongámosle un nombre a cada etapa hasta llegar al hoy, donde esa carcajada ya es de las que uno quiere escuchar permanentemente. ¿Cómo le llamaríamos a la primera etapa de su vida y de qué tiempo estaríamos hablando? Más o menos los primeros 20 años de su vida. Esa etapa, ¿cómo fue? ¿Cómo estuvo la sonrisa y la alegría en esa etapa? ¿Cómo comenzó a anidarse la carcajada? ¿Estaba o no estaba? ¿Qué sucedió en esa primera etapa? Usted es de aquí de Pereira, ¿cierto? Sí, claro. Yo soy de acá de Pereira desde chiquito. Mi papá era de Combia, de una región pues rural de Pereira, mi mamá es de Pereira. Mi papá era campesino, mi papá, Ernesto, me dio unos regalos muy bellos en la vida. Me dio amor, me dio cariño, me dio afecto y me dio libertad. Hermano, mi papá me dio libertad desde que yo estaba chiquito. Y mi mamá, era la mamá, por cierto, Facundo Cabral dice, madre no hay sino una y justo me tenía que tocar a mí, ¿cierto? Mi mamá era la templada, la jodida, la que además me transmitió un mundo de cosas chiquitas de cuando yo estaba pequeño, pendejas. Mi mamá me amaba a punta de comida,
pero después mi mamá le tocó una vida durísima. Después ya uno ahí analizándola y hablando con ella, le tocó una vida durísima. Entonces mi mamá me daba comida y regaños y todo eso. Entonces, y mi mamá fue la que hizo que yo no me conociera desde chiquito, que yo no tuviera la autoestima, ¿cierto? Y es que mi mamá me decía desde chiquito, por una pelea con mi papá, me decía, no, mijo, es que usted no sirve para nada. Desde que yo tengo uso de razón, me decía, es que usted no sirve para nada. Es que usted todo lo deja empezado. Y yo me escudé en eso y casi lo logra, casi no sirvo para nada. Casi hasta los 50 años no servía para nada. Pero fue una vida espectacular. O sea, mi papá tenía dinero, yo tenía libertad, entonces yo podía hacer literalmente casi lo que me diera la gana. Ya. Casi. Entonces cometí errores como un berraco, muchos errores. De pronto sería lo único que yo le diría a mi papá hoy en día y le daría un reclamo, y es que él iba detrás de mí limpiándome las cagaditas. Él iba detrás de mí, los errores, él iba limpiando todos esos errores. Si yo les quiero decir a ustedes un consejo con sus hijos y sus hijas, es enséñenle que cometan errores, porque no es que no cometan errores, sino que aprendan de los errores. Que usted hizo la cacadita, venga, pues límpiela, ¿cierto? Y aprenda para que no la vuelva a repetir y repita otra. Entonces eso fue lo único que les... Pero me dio libertad. Entonces tuve una vida, hermano, usted no se imagina, o sea, yo de 4 años andaba todo el día en una manzana solo en un triciclo montado. Y entraba a todos los almacenes, como era el hijo del señor de la esquina. Entonces en todos los almacenes me daban comida y todo eso gratis. Es que son tantas cosas a la vez, lo que quieras. Y yo creo que a raíz de eso hay algo muy poderoso dentro de mí que yo he analizado, y es la abundancia. O sea, por un lado, tuve mi mamá, o sea, el ciclo de la abundancia me parece que tiene 2 cosas: dar y recibir. Uh-huh. ¿Sí me entendés? Entonces, a uno le enseñan a dar y uno da. Y dar es muy fácil. Darle a los demás es muy fácil. Pero recibir, cuando uno llega, ¿quiere tomarse algo? No, gracias. En el cumpleaños le dan a uno el regalo. Uno es feliz dando regalos, pero recibiendo regalos como que... cuando le están cantando a uno el cumpleaños, uno es como, ay, qué tan, se siente como tímido, como, no sé. Entonces en mi caso, a mí, mi papá me enseñó que yo merecía recibir. Nunca me trataron de que eso no es para usted, nunca me trataron de que no se puede. Siempre había abundancia en la medida de no era la abundancia en ese momento, en un principio no era la abundancia de cosas, pero si uno salía, había comida, había transporte, entonces uno siempre andaba, y yo llegaba por todos esos almacenes. En todos los almacenes me regalaban cosas, me regalaban un almacén en un restaurante chino me regalaban pastel, y en el otro me regalaban los pan de bonos, todo. O sea, desde pequeñito he vivido en la abundancia. Ya, ¿cómo era lo de los almacenes? ¿Su papá tenía un almacén? Mi papá tenía un almacén de calzado. Él era zapatero. Después de la finca, él era zapatero. Y entonces, una anécdota de mi papá es que mis zapatos eran tan feos. Mis zapatos eran horribles, pero yo sí sabía quién hacía zapatos muy bonitos. Entonces él se puso a comercializar de calzado. Empezó el primer almacén en la 16 con séptima. Oiga, pues lo que le estoy diciendo. 16 con séptima. Y la gente le decía, no, eso no le va a funcionar tan lejos del centro. En la 16 con séptima, o sea, el centro de Pereira, la Plaza Bolívar, hasta la 18 y ya. Ya. ¿Cierto? Entonces, en esa manzana estaba el almacén de él, y había unos almacenes de ferreterías, y unos restaurantes, y unas panaderías, y estaba el J. Gómez por ahí, en toda esa manzana. Entonces, yo recorría toda esa manzana en mi triciclo. Y como era conocido por ser el hijo del señor del almacén de calzado, entonces a todas partes entraba y me daban cosas. Estamos hablando de 1962, hace poquito. Ya, ayer. Ha llovido, ¿qué dicen?
siempre, siempre, siempre fácil. Nunca mi vida ha sido de sufrimiento. Nunca ha sido de lo que nos han enseñado tanto, que es que, ¿cómo va? No, luchándola. No, ahí haciéndole, no, ahí. No, a mí Dándole. dándole. No, a mí ha sido todo fácil. Estudiar. Uy, mi mamá decía, yo no entiendo a este niño qué es lo que le pasa, pero llega y tira los cuadernos ahí. Y de ahí los recoge el otro día para irse para el colegio. Y siempre gana diploma. Fácil. Cecitar. Y en ese entonces de niño, la carcajada ya era una característica Para tuya. nada, un niño tímido, muy solo. Mi hermana nació cuando yo tenía 5 años, entonces yo no tuve hermanos. Ya. No tuve hermanos con quien jugar, entonces siempre jugaba solo. Tenía, y ese fue mi hermano, tenía un primo, un poquito, como 6 meses mayor que yo, que vivía al frente del Sena, y entonces iba mucho allá donde él fue como mi hermano. Y lo recuerdo con mucho amor, con mucho cariño. Después el tiempo lo va separando a uno, y él después murió muy joven, murió de SIDA. Cuando el SIDA era... Quedaba mucho cuando miedo. empezó el SIDA a funcionar, entonces cuando empezó, entonces todo el mundo teníamos un miedo del berraco, entonces yo realmente no me despedí de él, pero ese fue mi hermano. Ese Mi fue el hermano parcero, el el parcero pana. con el que compartí todo eso. Era un niño callado, tímido, temeroso. No recuerdo, pues, de pronto aventado, porque pues el hecho de uno andar en un triciclo solo, pero era muy callado, muy mirón. Ya. Muy mirón. Eso sí, observador. Muy mirón, eso sí, muy mirón. Ya. Y todavía. Y Zarquito, todavía mirón. monito Zarquito. Ah, sí, todo lindo, sí, toda la vida te ha sido lindo. Guau. Pues es que eso es como uno de crea. Esa es muy buena. Eso es como uno de crea. Entonces, ahí va saliendo lo de la carcajada y lo fácil. Lo fácil era porque todo era sencillo de conseguir, porque tenía las opciones. ¿Por qué era lo fácil en esa etapa de niño y de joven? No es en esa etapa, es siempre. Siempre. Toda la vida. A ver, pues primero me dieron como una capacidad de arriba, el coco, como una buena capacidad, por ejemplo, para entender la parte racional, como para el estudio. Yo toda me la pillo fácil, todas las materias, todas las cosas me las pillo fácil, entonces por ahí no me costaba. Mi papá me enseñó la abundancia, entonces yo quería cualquier cosa y llegaba por él, ¿cierto? En ese momento por él, pero hoy llega porque por el que manda, por mi Diosito, el Ya. mío. Yo también comparto eso. Qué bonito Por eso. mi Diosito, que ese es el mío, que fue muy simpático el llegar a ese momento. Porque yo pensaba en un momento, después de tantas cosas, tantos logros en la vida, yo pensaba que yo era el berraco, El de Aguadas. que yo era el putas de Aguadas, que yo era el berraco y que es que yo con esta capacidad, es que yo con esta cosa, ¿cierto? Y ya después me di cuenta que no era yo, sino que yo era el intermediario nomás. Eso lo comprendí. Entonces, toda mi vida, mis primeros 50 años, que fueron de buena vida, de buenos colegios, de buenos carros, de mujeres, de trago, de excesos, de viajes en lujos, de todos los vicios de licor, de cigarrillos desde los 12 años, marihuana desde los 15, bazuco a los 23, todas esas cosas, fueron tantos errores que se cometieron con las mujeres, sobre todo, hijuepucha. Con las mujeres cometí muchos errores. Yo era muy perro, yo no buscaba a la mujer sino para lo que sabemos y ya no más, y no me fijaba sino si era bonita y la parte estética. Aparte mi familia trabajaba con moda.
todos esos errores, todas esas cosas que viví los primeros 50 años, que siempre me demoré mucho. Una etapa gruesa. Un tiempo grande. Me demoré mucho. Eran para yo tener los aprendizajes para poder hacer el trabajo que estoy haciendo hoy en día. Para poder hacer lo que hago hoy en día de mi vida. Es por tantos errores. O sea, entonces, todo eso me llevó a concluir a mí que el putas no era yo, sino que yo tenía un destino, que a mí me estaban marcando, que a mí me estaban enseñando todas las cosas que tenía que aprender a donde me iban a llevar al final. Entonces mi vida ha sido como vea, mijo, váyase por ahí, ¿cierto? Y haga lo que le dé la gana, literal. Vaya por ahí y haga lo que le dé la gana. Pero de vez en cuando me dice, bueno, por ahí ya no, siga por aquí. Y haga lo que le dé la gana. Esa es mi vida. Esa es mi vida, hermano. Entonces, por eso es fácil. Por eso tuve que concluir que era que o sea, sin todos los errores que cometí con las mujeres, sin todos los vicios, sin todas las metidas de patas, sin todas esas cosas, no habría sido posible hacer el trabajo que hoy hago en día, por ejemplo, en las colonias, por ejemplo. Ya, no habría sido posible tener la mujer que tengo hoy en día. Cecitar, es que esto es fascinante, mi hermano. No habría sido posible ser esto parece pretencioso, pero ser el hombre sencillo que soy hoy en día. El hombre sencillo que soy hoy en día no habría sido posible sin tantas cosas. Y entonces eso nunca yo lo planeé, nunca yo dije yo quiero llegar allá. No, si a mí me dicen hace 30 años usted va a ser feliz haciendo trabajo social, viviendo así, yo me burlo. Ya. ¿Cierto? Yo me imaginaba era con plata, viajando, con posesiones y yo no sé cuántas. Y la vida me trajo aquí donde vivo la mejor época de mi vida. Venga, Cecitar, es que aquí comienzan a salir. Uno quiere preguntar un montón de cosas al escuchar esta historia así. Esto es una trilogía, esto es de cine. De cine lo que está contando, Cecitar. Y además porque yo dije, bueno, vamos a coger por etapas. Y me dicen, no, es que una etapa de mi vida fue hasta los 50. Y en esos 50, primero, hubo una etapa donde fui tímido, donde entendí lo fácil de hacer las cosas, lo fácil porque había en mi forma de ser facilidad para entender y aprender también fácil por la situación de mis padres, que me ayudó mucho mi papá, esa memoria del papá, como que siempre estaba, dijo usted una cosa, ayudándole a limpiar las cagadas. Yo quiero hacer varias preguntas, Cecitar. ¿Dónde hubo un clic? Yo sé que a los 50 es como una etapa muy importante de la vida de Cecitar, pero ese clic, ¿cómo llega a juntar primero el hasta dónde llegó a limpiar en las cagadas y cómo hubo algún momento donde ya tuvo que limpiarlas usted mismo, ¿cierto? Esa es una. La otra, cómo se fue despertando la sonrisa y la carcajada, que es que uno dice, esto es increíble, que es que usted siempre tiene una sonrisa. Y lo otro es, claro, Diosito siempre lo ha llevado, entonces haga lo que le dé la gana, mijo, pero espere, ahorita hágale por aquí y siga haciendo lo que le dé la gana. ¿Qué ha hecho usted en la vida? De las cosas más representativas, esto es lo que he hecho, que me ha dado la gana, que usted diga, estas son las cosas grandes que han marcado mi vida, ¿cierto? En el camino. Que usted me cuente, Cecitar, esos 50 años, ¿qué significan para haber dado como un cambio de etapa y esta sonrisa cómo se fue construyendo entonces? La abundancia también cuando comenzó a transformarse. Cuando hablamos de que esto iba a ser carcajada, ¿cierto? Sí. Y que lo primero que quería contarles es que no siempre fue así, no siempre fue una carcajada. Hoy en día tengo una carcajada natural, espontánea, no es una carcajada como para hacer reír a los demás. No, es una carcajada para yo reírme de mí mismo, para yo reírme de la vida, para yo reírme de todo. No es para hacer reír a los demás. Ahí no es una carcajada falsa donde no sé si Mondatico has escuchado ese tema de Garrit. Sí, claro. ¿Cierto? Bueno, no es Garrit. No es Garrit haciendo reír a la gente, ¿cierto? No, es yo. Entonces, ¿dónde empieza el tema? El tema empieza definitivamente con yagé, con medicina indígena. A los 49, 50 años tengo una experiencia de yagé que empieza a hacer un proceso de sanación en mí. Definitivamente es sanar. Ya. Definitivamente es sanar las heridas que uno tiene y no sabe que tiene.
que es posible sanarlas, así hayan pasado por allá a los 3 años, a los 4 años, a los 10 años, a los 15 años, yo no sé cuándo, pero el yagé me mostró el camino para sanar. Y el camino para sanar es conocerse uno mismo, primero que todo. No lo que le transmitieron, no que le transmitió la mamá, el papá, la sociedad, el colegio, la iglesia, las religiones, no lo que le transmitieron, ¿cierto? Conocerse uno mismo cómo es. Yo pienso, tengo una idea, y es que realmente no es que yo haya cambiado después, sino que volví a mi esencia. Que esa era mi esencia cuando tenía 3, 4 años, pero que por el camino me la fueron transformando en otra cosa y me fueron transformando en otro ser que no era yo, y que a los 50 años volví a lo que era yo. Realmente eso es lo que yo pienso, que yo volví a la esencia mía de cuando era niño, de la que tenía cuando era niño. Sanar es conocerse sin látigo, con amor, porque es que uno es muy simpático, uno coge a conocerse y empieza, es que yo, es que yo, es que yo, ¿cierto? Empieza a torturarse. No, ni soy perfecto. Clarísimo. Conocerse no quiere decir, no, yo soy perfecto, yo no cometo errores, yo no caigo en cosas todavía, ya hoy en día soy... No. Conocerse es saber que va a seguir cometiendo errores toda la vida. Saber que es imperfecto, entonces aceptarse tal cual. Hay unas cosas en las que uno dice, sí, esto definitivamente no lo vuelvo a hacer. Por ejemplo, era supremamente mentiroso. Y cuando empecé a sanar decidí dejar de mentir. Y fue una decisión. Entonces ahí está la otra parte. Conocerse, aceptarse, amarse y decidir cambiar. Fácil. Esa fue realmente, desde ese momento fue que yo empecé a reír. Desde ese momento fue que yo empecé a ser el ser que soy hoy en día, en el que tengo paz interior. Uy, hermano, eso es lo más importante que tiene uno. Tener paz interior, nace de la posibilidad, primero que todo, de burlarse de uno mismo. Es vital. De uno mismo, claro. Es vital. Cecitar, y para entrar entonces en esto tan hermoso que es reírse de uno mismo y ser el ser que soy, ¿cuál es ese ser que es Cecitar hoy en día? ¿En qué estás? ¿Qué sucedió después de los 50? ¿En qué se involucró? ¿Esa sanación hacia dónde lo llevó? El ser de hoy en día es un pitico de un mundo de cosas. O sea, sí. piticos de todo. Qué bueno, pues. Son piticos de todo. El primer paso después de a ver, yo empecé a tomar yagé, entonces empecé a esa sanación, y cuando ya tenía un mundo de información ya de reflexión, de cuáles eran mis errores, yo ya no sabía para dónde pegar. Tenía tanta información y tantas cosas que ya no sabía para dónde pegar. Entonces le pregunté al taita, bueno, ¿y ahora con todo esto qué hago? Y me dijo, mijo, muy fácil, facilito, del primer paso. Entonces, mi primer paso que es hermoso, que es vital, fue quedarme solo. Después de llevar 50 años con mujeres, aprovechándome de las mujeres, maltratando a las mujeres, no físicamente, pues no violenta, pero sí de otras maneras horribles. Mi primer paso, antes me quedo solo, va a quedar sin mujer. Ese fue mi primer paso. Quedarse solo. Después de estar 50 años que podía tener 2 y 3 a la vez. Quedarme solo. Listo. Después ya fue muy fácil. Porque entonces, como siempre, mi Diosito me dijo, bueno, entonces ahora vas a seguir por aquí. Ahora hay que ir por aquí. Entonces me llamó Ana María Arenas, mi primera esposa. Ella fue mi primera esposa que tenía germinando y me dijo, yo quiero que maneje. Bueno, antes de eso, mis hijos estudiaban como yo tenía muchas
plata y posesión y cosas, mis hijos estudiaban en las 2 universidades más caras del país, ¿cierto? Entonces yo me fui 6 meses a Estados Unidos a trabajar de esclavo, pero literal, Para sostener. para poder sostenerlos a ellos. Ya no había el recurso que había No, antes. porque se perdió toda la parte económica. Esa fue otra cosa. Sí. Todos los recursos económicos, o sea, Lo que pasa es que yo soy un bendecido, Motato. A los 50 años perdí todo, las posesiones, las que me ha dejado mi papá. Y le digo, a los 46, por allá, por esa época. Y entonces perdí todo y me quedé sin un solo peso. Y le digo a un amigo, hermano, me quedé sin plata. Y me dice, venga, yo voy a poner una discoteca en Armenia. Consígase 12 millones de pesos y usted es dueño del 25%. Fácil. Yo voy, ya la gente no creía en mí porque me había quebrado. Y voy donde una exnovia y le digo, venga, necesito 12 millones de pesos. Y me dijo, tome. Y al primer mes pagué los 12 millones de pesos con las ganancias del primer mes. Una discoteca donde yo todo lo que tenía que hacer era ir a tomar ron los sábados y a bailar con niñas de 20. Ese era su trabajo. Ese era mi trabajo. El socio. Entonces, en ese terminé mucho de educar a mis hijos con esa plata, pero cuando conocí el yagé me dijo, hermano, deje la discoteca. Usted no puede ir allá en ese ambiente tan denso, donde hay drogas, sexo, explotación, todas las cosas, ¿cierto? Licor, vicios. Deje la discoteca. Entonces yo le hice caso y entonces me fui para Estados Unidos a trabajar, a terminar a educar a mis hijos. Y estando allá, me llamó Ana María Arena y me dijo, vamos a tener un proyecto con Germinando, con la GTZ. Véngase para acá. Y yo estaba en Estados Unidos comiendo mierda. Y entonces, literal, dije, pues me voy a comer mierda en español. Entonces me vine acá a trabajar con Germinando. Conocí lo que es el trabajo social, en primer lugar. Conocí a las colonias, que es mi proyecto, donde empezó mi proyecto. Conocí a la Duquesita, que hoy en día es mi compañera. Conocí a un mundo de personas que hacían trabajo social en este momento, como todos los que veo por aquí, ¿cierto? Seres bellos, seres camelladores y fácil. Ahí fue donde nos conocimos. Ahí empecé con Crisol y fácil, así. Facilito, pero tan bonito tener esa mirada. Es que está juntando cosas tan bellas para las personas que de pronto se preguntan, bueno, ¿y cuál era la historia de Garriet? Que era un payaso. Garrit, que era un payaso que hacía reír, pero su vida era muy triste. Esa era como la forma de metaforizar entonces de que realmente la cosa es uno reírse de uno mismo consciente. Y también pues el yagé como un remedio sagrado, una planta sagrada que hace parte, digamos, como de la sanación en el caminito que nos comparte. ¿Cierto que sí? Hermano, sí, claro que sí. Pero vuelvo y digo, el primer paso siempre es la sanación. Uno no sabe. Ya. Uno muchas veces no sabe que está enfermo. Ya. Que está enfermo emocionalmente. Uno no sabe cuánto reacciona uno por esas enfermedades, cuánto reacciona en la vida, reacciona por lo que aprendió a los 5, a los 7. Y de otra parte, en el trabajo social, en las colonias, si a mí me dicen qué es lo más importante que ha hecho, es sanación, la sanación de las personas. Y no es que yo sea un sanador, ni que yo sea el berraco de Guacas, nada de esas cosas. No, es mostrarles a las personas que con amorcito se puede sanar. Cecitar, ¿cómo llega usted a todo esto de pensar en Crisol, en las colonias? ¿Dónde está la idea y la inspiración de decir, o sea, es que estamos hablando de que llega al trabajo social después de llegar de Estados Unidos, de estar en el agite de conseguir cómo sostener aquí la cosa? De esclavo en Estados esclavo. 17 horas ya diarias. Llega acá y ¿cómo es lo de Crisol? ¿Esto cómo se funda? Es muy bello porque es que, como le dije ahora, ese era mi destino. Ese era mi destino. Entonces es muy bello porque entonces con Germinando dicen, bueno, vamos a poner unas escuelas y vamos a poner una escuela en Ciudadela, Tokio, otra escuela en Sureste de la Sierra y otra escuela, decidan dónde.
y la que hoy en día es mi esposita, yo no la conocía en ese momento, era profesora de Esperanza Galicia. Entonces dijeron, pues aquí hay una comunidad que creemos que necesita, se llama Las Colonias. Y fuimos dentro de ese proyecto allá y empezamos el proyecto allá. Y en esos 10 meses de ese proyecto con Germinando y con GTZ, en esos 10 meses me enamoré de las colonias, me enamoré de la gente de las colonias, de las personas de las colonias, y me enamoré de mi esposita. Entonces, de ahí, facilito, o sea, nació Crisol, Transformaciones con Amor. Uf. Facilito, o sea, en donde el amor, pues a mí siempre me gusta definirlo porque ese definir el amor nos costó. No fue así tan fácil, pero definir el amor, que es una energía que fluye a través nuestro hacia todo lo demás, generando bienestar espiritual y material. Entonces uno llega a donde estas personas, a darles amor, a darles ejemplo, pero a decirles, se tiene que amar. No hay vía, no hay una sola. La única vía es amarse. Después mujeres, niños, niñas, hombres, que uno no entiende por qué la vida les ha tocado tan difícil. O sea, es un contraste muy, muy, muy extraño. Unas personas que por donde sacan la cabeza, pues ahí les dan el golpe, y yo que por donde saco la cabeza, pues ahí salgo derecho, ¿cierto? Es una cosa muy extraña que yo al principio me preguntaba, ¿pero por qué esto? ¿Cierto? O sea, ¿qué es esto tan misterioso? ¿Cómo a una persona le toca tan difícil y a otras tan fácil? ¿Dónde está el secreto? Pues nunca descubrí dónde estaba el secreto. El único razón que encontré me la dio mi nieta Emita, que cada que yo le preguntaba una cosa, Emita, ¿por qué tal cosa? Y dice, porque sí. Porque sí. Entonces la única razón de eso es porque sí. Porque sí. Porque sí, porque así es. Pues no sé, no vamos a descubrir nunca. Entonces llegamos y les dimos, venga, ustedes tienen que amarse, tienen que mirarse para adentro, tienen que sanar. Y entonces empiezan ese proceso ellas, la que quiere, la que está lista. Y en ese proceso, listo, empieza a amarse, empieza a sanar. Pero definitivamente después de amarse y sanar, hay que transformarse, hay que cambiar. O sea, no puede uno decir, sí, yo me amo, pero yo sigo siendo el mismo. Sí, qué lindo, qué bacano, pero entonces no es que yo soy así, es que yo soy mal geniado. No, es que yo soy mentiroso. No, hay que cambiar. Entonces, por eso es Transformaciones con Amor. Eso, Crisol, Transformaciones con Amor, no es un invento mío, eso me lo regalaron. Eso me lo regaló mi patrón, mi capitán. ¿Y cómo llegó ese regalo? ¿Un momento se dijo? Por ejemplo, cuando decidimos mi esposita y yo crear la fundación, cuando fue en un momento de rabia, más simpático, fue en un momento de rabia que pasó algo que a mí me pareció muy injusto. Entonces yo era en ese momento amigo de la duquesita, ya no éramos compañeros todavía, éramos amigos. Que esa es otra belleza, que es primera vez en mi vida que una relación empieza por la amistad, ¿cierto? Siempre empezaban de otra manera, no, aquí empezó por la amistad, por hablar francamente, por conocernos. Entonces la llamé y le dije, estoy berraco, voy a crear una fundación. Yo prefiero ser, ¿cómo es que es? Cabeza de ratón y no cola de león. Así, de berraco. Entonces yo, pues sí. Además ya se estaba acabando el presupuesto de GTZ. Entonces, creemos una fundación. Entonces yo en el carro de ella una vez, un sprint, iba ahí manejando cuando, ¡buah! Crisol. Me vino a la mente esa palabra. Y la llamo y me dice, ¿qué es Crisol? Y me dice, esto. Así se va a llamar la fundación. Aparte de que los viejitos más viejitos que yo, en los pueblos, a las mujeres muy valiosas, les dicen, esa mujer es un crisol. También ese es el otro significado que tiene la palabra crisol. Entonces, para mí era perfecto. Para mí, que soy mujeriego. Para mí. ¿Qué era? No era. No era. Espérese, era. Yo fui muy mujeriego para una cosa, pero después del viaje, el viaje me dijo, bueno. Yo le dije, bueno, ¿y ahora qué? Y me dice,
y me dice, usted es mujeriego, ¿cierto? Usted no va a cambiar eso. Entonces va a seguir siendo mujeriego. Pero ya ahora no es para usted aprovecharse de ellas. No es para usted aprovecharse de las mujeres. Es para usted mostrarles a las mujeres su valía. Ay, Y eso Cecitar. es lo que estaba haciendo en este proyecto durante todo este tiempo. Cecitar, qué regalo tan grande me acaba de dar a mí mi hermano y a otro hermano que está aquí que sé que le llega también esto de forma muy bella. Ese es, Ay, mi hermano, qué regalo, eso es Cecitar. un regalo para mí. Para Pues mí yo también fue quiero ser mujeriego así. Yo también quiero ser mujeriego así. Sí, es un hermoso. Mi esposita me dice, mi esposita a veces es celosa, ¿cierto? Y me dice es que, y yo le digo, ¿usted para qué se pone celosa por una? Si yo las amo a todas, si todas me aman, Ya. si yo ando en amor, ando. En amor ando. No, Cecitar, esto está... Yo hago y no, que no se me olvide todo esto para llegar y también yo poderlo interiorizar, porque no sabe cuánto ayuda en esa palabra quienes escuchamos esto, en la sanación, en la sanación. Bueno, inicia Crisol y cómo comienza Crisol, la vuelta que llegan a... Y entonces empieza Crisol, pues mi esposita es maestra de preescolar, además es la maestra de preescolar. Una crack. La una crack. berraca sabe de primera infancia, sabe, entonces ella decide darles educación a 25 niños y niñas de 4 a 5 años y les empezamos a dar un almuerzo. Empezamos con 0 pollitos en plata, sin un peso. Sin un peso empezamos, 0 pollitos, sin un peso empezamos. Y entonces, es que eso es muy bello. Y entonces dijimos, listo, les vamos a mi esposita, pues no cobraba y les daba clase en una mañana y en la otra jornada trabajaba en la escuela pública del sector. Y empezamos, dijimos, bueno, vamos a darles almuerzo a los niños y niñas. Entonces, listo, vamos a buscar cómo darles el almuerzo. Entonces yo me voy para Mercasa, voy con ella para Mercasa, donde un señor le va a usted las frutas y verduras muy maduras, ¿qué hace con ella? Y dice, no, pues yo las boto. Dice, ¿y usted no las regalaría? Y dice, claro, yo se las regalo, pues eso ya no lo compra la gente. Entonces dijo, vea, ¿sabe qué? Tráigame 2 canasticas de esas en que se cargan las verduras, de esas de 20 kilos plásticas. Tráigame 2 canasticas y yo les voy guardando aquí y usted va pasando por ellas. Y hemos listo. Tenemos que salir a conseguir las 2 canasticas sin un peso en el bolsillo. Y tal. Y salimos de Mercasa en el sprint de mi esposita, como por ahí por el lado de la avenida del aeropuerto, cuando un trancón en la vía. Un trancón ahí en la vía. Y tal. Y nosotros ya el carro más despacio, cuando llegamos al trancón, 2 canastas tiradas en el piso. 2 canastas tiradas en el piso. Entonces yo parqué el carro, cogí las canastas, las monté, ¿cierto? Y Caído las tira encima del carro. Cecitar, es que así funciona. Así funciona. Así funciona. Así funciona. Y entonces uno dice, pues lo primero que uno hace es asombrarse y decir, oh, qué nota, qué berraquera, mire este milagro, ¿cierto? Pero después usted sabe que entra a la cabeza, ¿cierto? La mente, que no, que eso es una casualidad, que un camión, que Y el trancón era por esas 2 canastas. Por esas 2 canastas era el trancón. Entonces uno empieza a meter la mente, ¿cierto? Pero cuando empieza a pasar esto una y otra vez uno dice, bueno, no, esto ya no es casualidad. Magia, milagro, es porque estamos haciendo una encomienda, porque tenemos el capitán mandando la orden y mandándonos los vientos y poniéndonos las velas. Lo único que tenemos que hacer es poner la cara. Oye, Cecitar, haciendo la encomienda. Eso es. Haciendo la encomienda. En eso trabajamos, entonces, haciendo encomiendas. Sí. Qué cosa, bueno. Y entonces listo, empezamos ella con los niños y niñas y yo entonces nos damos cuenta de que si les vamos a dar educación a los niños y niñas con amor, entonces resulta que en las familias también hay que trabajar con amor. Entonces empezamos a trabajar con los hermanitos y hermanitas de esos niños y niñas desde una manera empírica total, sin recursos. Entonces empezamos un grupo de teatro donde ellos hacían los guiones y donde ellos actuaban, y entonces un coro, entonces donde ellos se inventaban las canciones y todo eso. Entonces
Teníamos también un grupo de danzas y las mamás nos hacían los vestidos con los costales, con los costales Sí, sí, de sí. esos De fique. De fique, no, sí, de esos de plástico. De- pues. ya, Sí, de estopas. De estopa de plástico, De estopas. ¿cierto? Y empezamos a hacer el trabajo con esos hermanitos. Entonces, de una vez empezamos a trabajar con esos niños proyecto de vida. A preguntar, al menos a cuestionarlos, a decirles, venga, ¿ustedes qué piensan que puede ser el futuro? ¿Ustedes sueñan que cómo pueden ser niños y niñas, mujeres, hombres que pensaban que no valían, que no servían, que no podían, que no eran capaces, que no merecían, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, empezamos a hacer un trabajo con las mamás de estos niños y niñas. Un trabajo desde el amor, desde el ejemplo y desde la intuición. Intuición. Desde la intuición. El trabajo que se ha hecho aparte de lo pedagógico, el trabajo social que se ha hecho, es desde la intuición, es de lo que uno... Cierto. O sea, yo soy administrador de empresas, yo nunca estudié nada de trabajo social, ni supe cómo eran, ni nada de eso. Yo soy administrador de empresas. Pero yo sí llegaba y decía, bueno, a ver, por ejemplo, digamos, dijimos, cuando empezamos el proyecto, un amigo nos dijo, uy, yo les quiero dar clases de inglés a las mamás. Y nos dimos, qué berraquera, clases de inglés, qué nota, ¿cierto? Entonces, y muy chévere el hombre, muy didáctico, pues nada aburrido, nada tedioso. Entonces las mamás fueron a la primera clase, fueron a la segunda y a la tercera clase lo veían venir y tú cerraban la ventana, cerraban la puerta, se escondían. Entonces uno en principio puede pensar, mira, no quieren aprovechar. Mira, no están valorando, ¿cierto? Y resulta que la intuición le dice, no, es que eso no es lo que quieren. Ya. En ese momento eso no es lo que necesitan. Ya. Entonces la intuición es estar allá, mirando, Sentirse observando, cerquita. Sí. canalizándolas. Entonces fue un proceso muy bello porque fue un proceso en el que ellas llegan desplazadas, con todas esas rabias, con todos esos dolores, con todas esas injusticias, con todas esas... Uy, pucha, que es que yo he sido hijo de papi toda la vida, pero uno sí ve todas las cosas horribles que han pasado con el campesino, con una clase de personas, ha pasado unas cosas, unos vejámenes, unas cosas horribles. Y entonces uno veía a todas estas mujeres allá que no querían nada. Entonces lo primero que llegamos a hacer, muy bello, empezamos a hacer un taller de costura. Entonces, pero el taller de costura yo era el que enseñaba la costura, o sea, yo era el que hacía el taller, que era nos regalaban de los carros o los forros, los carros traían unos forros antes, entonces nos regalaban esos forros. Entonces yo llegaba con los forros, conseguía agujas, hilo, entonces ellas cortaban y empezaban a hacer colchas de retazos con esos forros, ¿cierto? Lógicamente, pues yo no tenía que enseñar nada, ellas las que hacían, pero lo bello es que en medio de eso, ¿cierto? Que en medio de eso, una empezaba a hablar, a contar su historia. Y la otra a escuchar y la otra decía, ve, mira, como más o menos la historia mía, o sea, no soy yo sola. Ya. Por otro lado, el solo hecho, Facundo Cabral decía, compartir una tristeza es dividirla y compartir una alegría es multiplicarla. Entonces, cuando uno saca una tristeza, cuando uno saca algo que le está pesando, ya hay otro que la está cargando con uno. Entonces, eso también ayudaba a sanar. O sea, es como empezar a mirarse como, ve, hay otras iguales, ve, dije esto, lo saqué que nunca lo había podido expresar y ya me siento como más, un poquito mejor. Más liviana. Más livianita. Entonces ese fue el proceso. Pura intuición. Esa era la verdadera intención, que había un pretexto para que se encontraran y compartieran sus vidas, sus experiencias. Y lógicamente ahí empieza uno a decirles, lógicamente, ¿cierto? A enamorarlas. A enamorarlas, decirle, uy, usted cómo es de bella, usted cómo es de valiosa.
mire que usted se ve puro hollín, pero píllese. Y cogí, tan, y la limpia, ahí brilla. Ahí está el brillito. Ahí está el brillo, Ahí está usted el brilla, brillito. usted es muy valiosa. Ay, Cecitar, qué Usted es- mago, mi usted es hermano. hermosa. Usted no solamente es mujeriego, usted también es hombreriego. A mí también me tiene ya... Claro. A mí me tiene- no, claro. También soy hombreriego. Sí, señor. Claro que sí. Claro que sí. Soy hombreriego y tengo muchos amigos hombres que amo y que veo hasta los hombres bonitos y Ay, todo. pero- Me parecen lindos y los veo lindos. Cecitar, es que el camino que escogió tiene una palabra, una frase muy grande. Transformaciones con amor. O sea que la transformación es para todos, para todo lo que vive Pa' todos. y siente. Pa' todo Y el si que es se con ama. amor, pues es el sentimiento más grande que tenemos. Uy, Cecitar, dígame, ahorita esas mujeres que conoció en esa época, ¿cuánto cumple Crisol? 17 años 17 llevamos allá. años. Ese es otro de los secretos. Sí. 17 años ininterrumpidos. Buah, por día Dios. a día. No hubo pandemia ni nada que atajara. No, en pandemia yo tenía permiso para salir. Ya. Porque como tenía una fundación, entonces había que ir allá Ya, pues, claro. todos los días. Cecitar, venga, esas mujeres que conocí hace 17 años, ¿hoy qué? Cuénteme casos de ellas, que las que se les pudo quitar el hollín y ver que sí brillaban, las que hicieron por primeras veces sus retazos compartiendo sus historias. No. Hay tantos ejemplos, tantos. Cuénteme los que Le quiera. empiezo con uno. Sí. Empiezo con uno. A ver, empiezo con uno. Habían población en Vera en la comunidad. Había población en Vera en la Indígena. comunidad indígena. Y entonces nosotros dijimos, vamos a hacer un censo en la comunidad para ver cuál es la población en Vera, como para enseñarles que el Estado les da unas ayudas por ser en veras, ¿cierto? Y tú hacemos el censo y no nos resultaban en veras. Todos mestizos. Ninguno se reconocía como en Ya, Vera. y ese reconocimiento, ¿por qué no era? Ninguno se reconocía como en Vera, porque les daba pena, Ya. porque les daba temor. Pues porque usted sabe cómo es el tema con el indio pendejo, Ya. ¿cierto? Entonces, chan, por ahí empezamos. Ese fue uno de los trabajos. Por ahí empezamos con unas mujeres en Veras, les empezamos a hablar de los indígenas antes de todo lo que han sufrido ya el bulto. Y les voy a decirles, y ustedes no saben lo valioso que son, ustedes son los originarios de esta tierra, ustedes eran los dueños de esta tierra, ¿cierto? Y ustedes tienen un mundo de cosas valiosísimas. Entonces empezamos a hacer un grupo de danza en Vera. Con ellos y con las mamás de la comunidad. Entonces, por ahí los emberas empezaron a ver. Bueno, y también participaban en los talleres. Entonces, las otras mujeres veían que los emberas eran bilingües, que hablaban español y otra lengua. Entonces, ya los empezaron a mirar diciendo, uy, estos hablan dos lenguas y nosotros no, ¿cierto? Son bilingües. Son bilingües y nosotros no. Entonces, empezaron a mirar los distintos también. Entonces, cuando ellos empiezan a ver que la lengua es valiosa, que la danza es valiosa, y empezamos a salir con ellos a presentaciones en la comunidad y afuera, con las otras mamás, entonces empiezan a enorgullecerse, entonces empezamos a motivar eso, ¿cierto? Hoy en día tenemos una profesora en Vera que ama, hoy en día hay cabildo, hoy en día aman su raza, hoy en día valoran su raza. Hoy en día tenemos una profesora en Vera que es transversal a todos los grupos de nuestro colegio, a todos los niveles. Estamos enseñando las raíces ancestrales, usted y yo. Se Así yo sea monito y claro, mi En mamá sus venas, claro, claro. es indígena, mi mamá tiene sangre indígena. Y usted también. Entonces yo también, claro. Entonces todos tenemos esas raíces, pero no las mutilaron, no las mocharon. su memoria. Entonces, están. Hoy en día, esa comunidad en Vera es orgullosa de ser en Vera. Lo hablan, lo sostienen. Ese es un ejemplo. Marlene Urrego, si uno escribe la historia de Marlene Urrego y la publica en televisión, la gente le dice que eso es mentira. No puede haber una persona a la que le pasen tantas cosas horribles. No hay en las historias de telenovelas de televisión alguien que le pasen tantas cosas horribles. Ya. Las que les pasan a esas protagonistas son poquitas. Y entonces Marlene empieza, una mujer valiosísima, una mujer que tiene una virtud que poquitas personas
tienen y tenemos. Y es Marlene, y yo le decía, Marlene, vení. Esa es otra de las cosas del trabajo social mío, aparte de la intuición. Soy metido. Soy metido, hermano. Yo veo y yo no me quedo callado, que no, que hay que esperar a que esté el momento, que yo no sé cuántas. No, yo digo, venga para acá. De una. Venga para acá. Mira, yo pienso que tal cosa, que esto podría ser distinto así, ta. Claro que eso es problema suyo. Yo me voy de aquí y yo no tengo que cambiar nada. Usted decide si cambiar o no. Bueno, realmente eso es un poder de la intuición también. Sí, intuir de que hay que entrar y lo hace. Porque normalmente la gente no se mete. No, claro. Ay, no se meta ahí, Sí. es el metido, que vea. Entonces, a Marlene, en el caso específico de Marlene Urrego, yo le decía, Marlene, mira, yo pienso que debe cambiar esto y por esto. ¿Cómo lo vio usted tan? Y ella cuando decía, ve, sí, profe, cuando estaba de acuerdo, inmediatamente iba y cambiaba. Inmediatamente. Usted sabe que es cambiar un hábito, un comportamiento. Eso es un gallo. Y ella lo comenzaba a Y trabajar de una. ahí mismo empezaba a cambiar. Entonces, Marlene empezó a sanar, a sanar, con amorcito por ella. Dejó su compañero, porque es lo primero que pasa, que dejan el compañero que escogieron y que les trata igual que las trataron en la niñez y todo eso, el machista y todo eso. Dejó su compañero y decidió estudiar y decidió terminar primaria, bachillerato y decidió ser psicóloga. Es psicóloga. Decidió ser psicóloga, decidió estudiar psicología y cuando empezó a estudiar psicología no tenía, era en una universidad a distancia cada 8 días y no sabía manejar un computador y no tenía internet. Entonces la hija Jessica Bella estaba en 9º del colegio, entonces la hija le ayudaba a la mamá. La mamá cogía, hacía las tareas a mano, la hija las pasaba al computador y del colegio les mandaba a la universidad le respondía y la hija cogía y le respondía a la mamá. Entonces la mamá ahora en octubre va a ser 4 años que se graduó de psicóloga. Es la psicóloga de nuestro colegio, es una psicóloga la berraca. Es increíble la calidad de psicóloga que es. O sea, se la pongo adelante cualquiera. Y la hija, en el proceso de acompañar a la mamá, se enamoró de la psicología y hace 2 años, ahora en abril, hace 2 años, se graduó de psicóloga y es profesora de nuestro colegio. ¿Cómo que de nuestro colegio? ¿Qué es esto de nuestro colegio? ¿Cuál colegio? No, hermano, es que ¿usted cuánto tiempo tiene? Vamos a tener todo el día. Siga, tranquilo. Ya voy para el colegio. Entonces esa es Marlene Urrego que nos escribió. Antes de ustedes llegar, yo solo podía mirar para el piso. Hoy en día puedo mirar a los ojos. Hoy en día sé que valgo. Eso ya valió la pena. Sí. Eso ya valió la pena. Que una sola persona diga, ya puedo mirar a los ojos, ya sé que valgo, ya valió la pena. Marlene López, cuando yo llegué, con rabia por todo, para todo, peleona, todo lo quería solucionar a punta de pelea, todo lo que quería solucionar a las malas. Y volvimos y le mostramos el amorcito para ella, el amorcito para adentro. Empieza a sanar, empieza a amarse y tiene una historia muy bella aparte de su historia personal, y es que el marido era un ser machista que no la valoraba ni 5 y que cuando ella decidió empezar a estudiar, a terminar bachillerato, le tuvo que pedir permiso, rogarle, y le dijo, bueno, yo la dejo estudiar, terminar bachillerato, rogándole. Y cuando ella terminó bachillerato, le dijo, voy a estudiar la universidad. Y él le dijo, no, yo no le di permiso y no para estudiar bachillerato. Y él, es que yo no le estoy pidiendo permiso. Es que yo estoy estudiando. Yeah. Yo voy a estudiar la universidad. Eso fue un problema familiar. Eso pelearon. Eso fueron discusiones violentas, groseras, de todo tipo de cosas. ¿Cuál es la historia bonita aparte de la transformación de ella? Que Marlene, con amorcito, transformó a este hombre violento, este hombre machista, en un hombre que la valora, en un hombre que está al lado de ella, en un hombre que la acompaña. Entonces, pues pucha. Y es un hombre que ya hoy en día la admira. Sí, yo lo he visto. Juntos. Lo he visto. Y siguen juntos. Entonces, eso es bello. Eso es muy bello.
Es el poder de todo, el del amor para todo, ¿cierto? No solamente es el que uno da, es lo que ellos transforman, lo que cada uno transforma con amor. Entonces el colegio es bueno, hay muchas más historias. Me imagino. Muchas, Sí. pero cantidades, pues, muchas. Marlene López nos escribió: gracias a ustedes aprendí que puedo florecer aquí donde Dios me ha plantado. Esa es otra que vale la pena. No necesita salir de allá. No necesita irse para otra parte. Ahí donde está, ahí puede florecer. Que ese es un tema difícil en el trabajo social, porque uno espera resultados inmediatos, porque uno espera que en medio de tanta aridez, de tanta fango, de tanta cosa, hayan resultados inmediatos. Y se necesita tiempo, amor, pero florecen porque florecen. Se transforma con amor. Se transforma con amor. Entonces, yo les conté que mi esposita empezó un jardín infantil, esa era una parte del proceso, y entonces ese jardín infantil no formal, teníamos niños de 4 a 5 años y se llamaba Recreo. En ese momento se llamaba Recreo, lo pusimos Re más Creo. Es Re más Creo, que significa recreo porque es la parte más chévere ir a estudiar, pero también es Re más Creo, que es vuelvo a creer, vuelvo a crear. Recreo, de creer y de crear. Entonces fue un jardín infantil donde mi esposa, la pedagogía de mi esposa no es la pedagogía tradicional, es una pedagogía basada en pedagogía por proyectos. Los niños aprenden desde su curiosidad, desde su gusto. Los niños tienen voz y voto en el salón, ¿cierto? Entonces ella, con las auxiliares que tuvo en el camino, les fue transmitiendo esa pedagogía, esa forma de enseñar, y resulta que ese jardín infantil fue creciendo, ¿cierto? Y llegó el momento en que de transición pasaban al colegio, a la escuela pública, y la escuela pública es otra manera de aprender, otra manera de enseñar, otras formas. Entonces el trabajo que nosotros habíamos hecho se echaba para atrás. Entonces decidimos, vamos a crear un colegio para poder continuar nuestro proceso con los niños y las niñas de la comunidad. Un colegio privado, gratuito. Y nos juntamos, mi esposita, Irma y Juan, que son unos tesos de la educación, que son unos tesos del amor, que decidieron renunciar a todo su trabajo profesional en la universidad y todas las cosas, con maestrías, con todo eso, para soñar junto con nosotros en una educación ideal para esta comunidad, para los niños de esta comunidad. Y con Daniel Murcia, que es otro ser, pero es increíble. O sea, Daniel Murcia, vea, sinceramente, a Daniel Murcia yo lo miro para arriba. Tiene mucho conocimiento. No solo conocimiento. No, hermano, no. Entonces nos juntamos ellos y conmigo y empezamos a crear el proyecto el PI de Crisol, pensando en cómo iba a ser toda la pedagogía, toda la estructura de nuestro colegio. Entonces decidimos que iba a ser Recreo, la escuela para aprender a vivir bonito. Y la escuela para aprender a vivir bonito en este momento va con niños ya en cuarto de primaria. Tenemos 45 niños de 2 a 3, de 3 a 4, los de transición, y tenemos básica primaria, que son de primero a cuarto. Están con nosotros de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde. Reciben desayuno, almuerzo gratis y educación de la mejor calidad. La mejor educación inclusiva, protegiendo el medio ambiente, respetando. Una vez llegó un amigo de Estados Unidos y le preguntó a la mamá, bueno, ¿su hijo qué aprende? Y la mamá le contesta, él ha aprendido a compartir. Ya. Lo más grande que puede. Él ha aprendido a compartir. Entonces, eso es lo que estamos enseñando en Recreo, la escuela para aprender a vivir bonito. Y ojo que vivir bonito no quiere que no suframos, no quiere que no tengamos problemas, es cómo asumimos los problemas, es con qué berraquera, con qué amor, con qué ganas de superarlos asumimos los problemas. Claro que vivir bonito también es vivir bueno, también es vivir sano, vivir sano, además vivir bonito, eso, vivir sanando. Y además
Vivir bonito significa también comer bonito, hablar bonito, pensar bonito, que es un concepto que viene de los indígenas de Pensar bonito. que es Suma Causay, que es de los incas, y desde allá de donde viene el vivir bonito. ¡Buah! Véase citar. Mi hermano, vamos a pasar a una última sección para irle dando a este espacio de compartir y de vida con gratitud un cierre. Pero lo primero que le quiero decir es infinitas gracias, mi hermano. Gracias a usted, hermanito, a ustedes, a todos. Infinitas gracias por lo que hace, Cecitar. Infinitas gracias por compartir esta vida tan hermosa y tan maravillosa y ayudar a sanar, transformando con amor, por ese crisol tan bello que eres tú también. Hay una sección. Volteé hasta donde pude también. Sí, sí. Hay una sección que nosotros hemos llamado a partir de una inspiración muy bonita de Daniel, de un hermano, debajo de las cobijas. Y es un momento para llegar a la intimidad. Yo sé que una de las pasiones tuyas en este momento es el ciclismo. Uy, sí. Y además porque funcionas como líder y gregario. Cumples esas dos funciones. Llevas la guía y al mismo tiempo cortas el viento para que otros en el momento de sacar su máximo potencial lo den. Vamos a estar debajo de las cobijitas para cerrar este momento dándole gracias al Dios del cielo y a la fuerza de nuestros corazones por permitirnos tener este momento vivido como una nueva experiencia amorosa en nuestra historia, ¿sí? Vamos a entrar entonces, citas. Debajo de las ¡Ay, qué cobijas. rico! Vamos a arruncharnos un ratico los dos acá. Qué rico. Pero pues, con una cobija para cada uno. Ay, esta es una nueva. Sí, señor. Nos comportamos bien y más Claro, calorcitos. arrunchaditos. Cecita. Guay, uno aprende con usted en todo, mi hermano. En todo. Cecita, aquí debajo de las cobijas, al inicio de esta charla, de estar en esta órbita compartiendo juntos este movimiento del corazón, habíamos hablado de las etapas, ¿cierto? Hubo una etapa grande que fue hasta los 50 y otra que sigue. Pero yo sé que el jueves usted va a salir a montar bicicleta y ahí va a haber una etapa de 210 kilómetros. Va a ser una ruta larga, ¿cierto? Sí. Yo quiero ya para cerrar que me cuentes en esas pasiones que vives, ¿qué experimentas cuando estás montado en una bicicleta viviendo también una etapa que hace parte de todas estas etapas de la vida? La bicicleta es una cosa loca. Para mí es una cosa loca. Tengo primero de todo, pues, pero lógicamente la salud, ¿cierto? Lógicamente yo voy donde el médico y me dice, se le nota que hace ejercicio. El corazón mío, pues, es fuerte en cada latido. Por otro lado, me permite algo que a veces, no sé, la gente le tiene temor. Me permite alimentar el ego sanamente. Ya. Porque es que el ego está. Para mí el ego está ahí. Y no es cuestión de ocultarlo, ¿cierto? Sino es alimentarlo sanamente. Entonces yo salgo en la bicicleta y paso a 2 o 3 menores de edad que yo. Y el ego mío, yo me siento el tétara. El berraco de guacas, y yo los miro para atrás y entonces el ego mío y terminó la subida y ahí ya se acabó. Y ahí llegaron ellos y ¿qué más? Este vio pendejo, ¿cómo nos dejó? Entonces se le da gusto al ego. Y tiene una parte muy hermosa, aparte de algo que no voy a profundizar mucho, y es que también para mí es un afrodisíaco. No voy a profundizar en eso. Pero tiene una parte muy hermosa, y es que es reflexión. O sea, en la bicicleta, yo le voy a decir esto, yo voy a contar esto. Yo salgo de mi casa en la bici y lo primero que hago es agradecer. Digo, tengo piernas, tengo bicicleta, tengo tiempo, tengo todo. Tengo
una esposa, tengo unos hijos que están sanos, tengo un proyecto, tengo una nieta, tengo un mundo de cosas, tengo abundancia. Agradezco el poder tener todo eso para poder salir a montar en bicicleta. Primero de todo agradezco. Segundo, mi mamá toda la vida, sin yo darme cuenta, me enseñó a acostarme, era ángel de mi guarda, de mi dulce compañía. Pues resulta que ese ángel de la guarda, ese poder, esa energía me ha cuidado toda la vida. Porque, le digo, Motatico, los riesgos que yo he corrido, si mis hijos vivieran la mitad de las cosas que yo he vivido, yo me preocuparía mucho. Ya. Porque los riesgos que yo he corrido han sido todos sin mente. Sin mente. Y entonces la única razón por la que yo siga aquí entero y completo y sano es porque me han cuidado. Es porque me han cuidado. Y no me he dado cuenta. Entonces hoy lo reconozco y le agradezco. Agradezco a esa energía que está ahí en todo. Y el último paso es digo, bueno, listo. Pero yo a esa energía le tengo que ayudar. Tengo que poner de mi parte. Y entonces esa poner de mi parte significa que tengo que estar en el presente. Yo no puedo ir montado en la bicicleta, ¿cierto? Pedaleando y mirando para atrás, mirando el árbol, mirando la vaca. No, yo tengo que estar en el presente. Y entonces el presente en la bicicleta no es lo que han enseñado a uno el aquí. El presente en la bicicleta son 10 metros más adelante. Porque el presente es el carro que se va a atravesar, la persona, el hueco. Entonces el presente, el concepto de presente en la bicicleta se me amplió. Y no solamente es lo que está adelante, sino lo que hay atrás. Todo lo que viene atrás. Todo lo que ha permitido que yo esté montado en esta bicicleta. Entonces desde eso aprendí que mi camino por la vida en el presente no es como tomando una fotografía del momento, sino como con el radar puesto, donde viene todo lo que viene desde atrás y todo lo que sigue para adelante. Ese es el tipo de reflexiones que me permiten hacer la bicicleta. Cecitar, infinitas gracias nuevamente, mi hermano. Y con esa frase tan bella que tiene el colegio, recreo, y así como se habla precisamente en el mundo del ciclismo, desde lo que va, que es un humano con una herramienta que es la bicicleta, uno de los deportes más sinceros. Y con lo que dijiste del ego, es un orgullo bonito tenerte cerquita. Es un orgullo de esos grandes que alimentan la vida de manera alegre y que logra sacar carcajadas desde adentro. Gracias, hermanito. A ti. Gracias a todos, a todos. Quiero terminar con algo. Y es, yo te dije que cuando venía para acá, una entrevista, uno se siente como importante, ¿cierto? Y ¿yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a hablar? Y la conclusión que tuve en ese momento es una canción de Fito Páez que dice: ¿quién dijo que todo está perdido? Hoy vengo a ofrecer mi corazón. Ay, qué cierre tan lindo. Duquesita, ya va para la casa. Gracias por cuidar tan bien y por amar entre los dos esta vida y ser un ejemplo bonito de lo que es el vivir bonito. Infinitas gracias, mi hermano. Me fuiste llevando hasta que ya. Gracias. Uy, Cecitar, esto. Este tipo de cosas le llegan a uno también, a la primer piel, Cecitar. Gracias, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Se sintió bien? Pues hablando hablando pendejadas todo el tiempo, pues no. Uf, mi hermano. Qué orgullo. Tenemos que sacar espacios. O sea, estos son los espacios que nos hacen crecer, que nos hacen ser mejores, que nos hacen aprender. Y nosotros no nos utilizamos. Ya. En órbita.